Con su permiso, señor presidente, muy buenos días, secretario, subsecretario, buenos días a todas y a todos. El domingo pasado, en la Plaza de la Constitución, el presidente Andrés Manuel López Obrador enumeró dentro de las acciones y logros de este gobierno, justo que se ha echado a andar el plan IMSS Bienestar, este nuevo sistema de salud de calidad, universal y gratuito. Y esto ya tiene resultados en diferentes indicadores, sobre todo cualitativos, que tienen que ver con cómo en los estados que hemos intervenido se incrementaron el número de servicios que dan las unidades, tanto los hospitales como las unidades y centros de salud, lo que se conoce como productividad. Si nos pueden pasar la primera. La productividad se incrementó con 4 estrategias, que es lo que hacemos en estos estados que se intervienen. La primera tiene que ver con contratar al personal suficiente. Muchas veces una cirugía se puede suspender si no tiene el suficiente personal, no solamente de médicas y médicos especialistas, sino también de enfermería o de higiene y limpieza. Por eso lo que se ha hecho es contratar a personal. En lo que va del año hemos contratado a 1,444 médicos especialistas y generales, así como más de 200 personas de la categoría de enfermería que hacían falta y los 412 médicos cubanos que nos ayudan en diferentes estados del país. El segundo elemento es acciones de mantenimiento de la infraestructura y conservación, elementos que deberían de haber ocurrido de manera regular en estos estados, pero que no pasaba y empezaban a inhabilitarse áreas de servicio. Uno de los ejemplos más dramáticos quizás es el de los quirófanos. Había hospitales que ya solo operaban desde la consulta, pero ya no podían hacer acciones o intervenciones quirúrgicas porque los quirófanos estaban inhabilitados. A la fecha se han habilitado 39 quirófanos, 5 más están en proceso para, antes de concluir el año, tener 49 quirófanos que ya estaban, pero se necesitaban rehabilitar. En el tema de rehabilitación y acciones de esta naturaleza, no solo de quirófanos, sino de toda la instalación hospitalaria y de primer nivel, se han invertido 2,000 millones de pesos. Y en el tema de equipamiento, mucho equipo que se está sustituyendo, trayendo equipo nuevo, pero también equipo que necesitaba rehabilitarse o que le hacían falta consumibles. También ahí se han invertido 7,096 millones de pesos y acciones de fortalecimiento del abasto. ¿Qué significa esto? A veces simplemente ampliar la farmacia y el almacén, ordenarlo y ponerle sistema, significa mejorar la cantidad de medicamentos y de recetas que se surten de manera eficiente. Esto nos arroja la productividad de los primeros 6 estados. Ya estamos en 9, los 6 en donde llevamos más tiempo, en donde ya observamos en promedio, en términos de las consultas de especialidad y medicina familiar, un incremento del 65%. Es decir, se están haciendo 65% más consultas de especialidad y de medicina general. También hay un promedio de 33% más cirugías en estas unidades, ahí sí, en los hospitales específicamente, y también en el abasto. En promedio en todos los estados se ha visto un incremento promedio del 19%. Ahora, si ya lo vemos estado por estado, se pasa a la siguiente. En el caso de Nayarit, que empezamos en abril de este año, se están operando ya los 13 hospitales, 292 centros de salud, se cuenta con una plantilla de 1,079 médicos especialistas y generales, que es el 97% de lo que se necesita en ese estado, y 1,542 compañeras y compañeros de enfermería, que significa el 98% de cobertura en todos los turnos y todos los días de la semana. El abasto de Nayarit reportó la semana pasada ya de ese estado, es de 936 millones, en donde ya se tiene el 96% de este presupuesto ejercido. En la siguiente vemos a Tlaxcala, con una operación ya plena en 10 hospitales y 181 centros de salud, con una cobertura de personal de médicos especialistas y generales del 91%, eso es 1,154 médicos especialistas y médicos generales, y 1,350 compañeras y compañeros de enfermería, con un 92% de esa categoría. El abasto está al 96%, la inversión ha sido de 520 millones de pesos, el presupuesto,
De la última vez que reportamos al día de hoy, se ejercieron 62 millones de pesos y eso nos lleva a un ejercicio del 85%. Y en Colima, que tenemos ya una operación de 5 hospitales, 118 centros de salud con 641 médicos especialistas y generales, que equivalen a una cobertura del 82%, y de personal de enfermería del 88% de cobertura, con 919 trabajadoras y trabajadores de enfermería. El abasto está en el 97% y la inversión de 403 millones de pesos se han ejercido 67% del gasto. En todos los casos seguimos en las convocatorias para empezar ya la contratación y llegar al 100% de la cobertura de médicos especialistas generales y también de enfermería. En el caso de Baja California Sur, ya estamos operando 6 hospitales, 3 UNEMES y 58 unidades de salud. Se registra un 76% de cobertura de médicos especialistas, 60% de médicos generales y personal de enfermería, y hemos capacitado ya al 100% del personal en este nuevo modelo IMSS Bienestar. El abasto está en un 99% en Baja California Sur y el presupuesto que se está destinando a este estado es de 310 millones de pesos, que lleva un 69% de avance en el gasto programado. En el caso de Sonora, tenemos ya operando 17 hospitales, una UNEM y 223 unidades de salud de primer nivel, con un 68% de cobertura de médicos especialistas, 50% de cobertura de médicos generales y personal de enfermería, ya con el 100% del personal capacitado en primer y en segundo nivel de atención, y el abasto en un 98% de recetas surtidas. La inversión en este estado es de 822 millones de pesos, con un avance en el ejercicio del gasto del 64%. Y Sinaloa, donde se estaban operando 23 hospitales, 6 UNEMES y 340 unidades de salud de primer nivel, con 53% de cobertura de médicos especialistas, 43% de médicos generales y personal de enfermería, y con la capacitación al 100 en ambos niveles de atención. El abasto se encuentra en 95%. En el caso de Sinaloa, la inversión para este año es de 652 millones de pesos, que tienen un avance del 50% del ejercicio de este presupuesto de 652 millones de pesos. Y los estados más recientes, el caso de Campeche, donde ya estamos trabajando en los 11 hospitales y también capacitando en los 133 unidades de salud. En Campeche hay una cobertura del 50% de médicos especialistas, 53% de médicos generales y de personal de enfermería. Tenemos al 100% la capacitación en los hospitales y estamos empezando la capacitación en el primer nivel, apenas llevamos el 9% de esta capacitación. También decir que el abasto pasó del 65% a 88% en estas primeras semanas. El presupuesto que vamos a invertir en Campeche es de 638 millones de pesos, con un avance al 50% de este ejercicio presupuestal. Y los dos estados más recientes, que se trata de Guerrero, donde empezamos el 14 de noviembre, se están interviniendo ahí 42 hospitales, 983 unidades de salud de primer nivel, centros de salud y clínicas. Hay un 33% de cobertura de médicos especialistas en Guerrero, es la más baja de todos los estados en donde hemos intervenido, y un 38% de médicos generales y personal de enfermería. Es importante informar que el 70% del personal de segundo nivel ya fue capacitado. El presupuesto para el estado de Guerrero es de 1,010 millones de pesos y recibimos el estado con un 86% de abasto de medicamentos. Es en el reporte que nos indican sobre la cobertura que hay, tanto en farmacias como en almacenes. Ahí todavía no hemos instalado el sistema de administración de insumos. Y finalmente Veracruz, en donde se está definiendo el universo a intervenir de los 37 hospitales y las 1,019 unidades de salud. Ahí se cuenta con una cobertura del 51% de médicos especialistas, 55% de médicos generales y personal de enfermería, y se tiene ya la capacitación en el segundo nivel del 59%, casi el 60% de la capacitación.
El presupuesto para Veracruz, por las dimensiones de este estado y su población, es de 1,489 millones de pesos y tenemos un 84% de abasto de medicamentos. Es cuanto por mi parte, señor presidente. Muchas gracias.